Bienvenidos a esta clase magistral, una sesión clave para dominar el módulo 1 y sobre todo para asegurar el éxito en el examen de certificación. Vamos a desgranar todo lo que hay que saber sobre gestión del ocio, los accesos y la normativa ambiental. ¿Listos? ¡Empezamos! Vamos a empezar con una pregunta que es fundamental y que nos sitúa directamente en el centro de la cuestión. Como controlador de accesos, ¿por qué este trabajo es tan vital para la sociedad? Porque, no se trata solo de estar en una puerta. Para nada. Se trata de ser la primera línea de defensa del orden. De encontrar ese equilibrio, a veces súper delicado, entre el derecho de la gente a pasarlo bien y la obligación de garantizar que todo sea seguro. La profesionalidad aquí es literalmente un pilar del orden público. Vale, esta es la hoja de ruta para hoy. Muy sencillo. Primero, el porqué de las reglas en el ocio. Segundo, las funciones clave del controlador, al detalle. Tercero, los límites, sobre todo con seguridad y ruido. Y cerramos con un repaso final de cara al examen. ¡Vamos al lío! Entramos en el primer bloque. Y aquí, lo primero es lo primero. Hay que entender el porqué de las normas. Mirad, ninguna ley se crea por gusto. Si el sector del ocio está tan regulado, es por una razón de peso, una necesidad social que no podemos ignorar. Y aquí tenemos la clave de todo. Fijaos en esta frase, que viene del preámbulo de la ley del año 97. Ya entonces se hablaba de un crecimiento extraordinario e imparable. Y es que es lógico, ¿no? Más gente, más festivales, más locales nocturnos, todo eso, si no se ordena, es la receta perfecta para el caos. Así que claro, la administración tuvo que meter mano y poner unas reglas del juego. Así que aquí está el meollo de la cuestión. Se trata de un equilibrio. Por un lado, todo el mundo tiene derecho a salir, a divertirse, faltaría más. Pero por otro lado, hay que proteger otras cosas igual de importantes. La seguridad de la gente, la salud, el descanso de los vecinos y, ojo, muy especialmente, a los menores. La ley lo que intenta es que esos dos platos de la balanza estén nivelados. Muy bien, ya tenemos el contexto. Ahora vamos a lo que de verdad importa en el día a día. ¿Cuáles son las funciones concretas de un controlador de accesos? Y no lo que nos parezca a nosotros, sino lo que dice la ley. Ni más ni menos. Esto es fundamental. Esto que veis aquí es la definición del libro, la del decreto 163/2008. Y os digo una cosa, esto hay que sabérselo de memoria, porque es pregunta de examen seguro. ¿Qué es el personal de control de acceso? Pues la persona que hace las funciones de admisión y control. Y una parte clave, que no se nos puede olvidar. Siempre, siempre, bajo la dependencia del titular o del organizador. Esto es crucial. Y si la definición es importante, el artículo 5 de ese decreto es básicamente el manual de instrucciones. Son las 4 tareas principales, el protocolo que hay que seguir sí o sí. 1. Dirigir la entrada, de forma pacífica, que fluya la gente. 2. Verificar edad y tickets, lo básico. 3. Controlar el aforo. Esto es sagrado. Nunca se puede superar. Y 4. Saber decir no, denegar el acceso o pedir que alguien se marche si no cumple las reglas. Y ahora llegamos al punto más importante, la línea roja que jamás se puede cruzar. Esto es pregunta de examen y de la vida real. Las funciones de un controlador son las que hemos dicho, ordenar, comprobar, controlar aforo. Pero las funciones de seguridad privada, hablamos de cacheo, registros, intervenciones físicas, están total y absolutamente prohibidas. El artículo 5.2 lo deja clarísimo. Meterse ahí es ilegal y las consecuencias son serias. Es la gran diferencia con un vigilante de seguridad. Venga, vamos a un caso práctico para que quede clarísimo. La situación más típica del mundo. Un menor intenta colarse en una discoteca. ¿Cómo se actúa de forma profesional? Primero, se le dice que no puede pasar. Con educación, pero con firmeza, y citando la ley. Segundo, se informa al responsable del local. Y tercero, de paso, se cumple con otras tareas, como controlar que la gente no saque bebidas a la calle. ¿Veis? Es una actuación limpia, legal y perfecta. Perfecto, seguimos avanzando. Entramos en el tercer bloque. Porque, cuidado, el trabajo de un controlador no se acaba en la puerta de entrada. Su labor tiene un impacto directo en todo el entorno, y ahí entra en juego un factor que a veces se nos olvida, el ruido. Y que nadie piense que esto es un tema menor. Estamos hablando de un derecho reconocido en la Constitución española. El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Y sí, el trabajo de un controlador bien hecho ayuda a proteger ese derecho para todos los vecinos. Seamos claros. En una zona de ocio, el enemigo número 1 del medio ambiente es la contaminación acústica, el ruido. Ojo, un controlador no tiene que ir con un sonómetro midiendo decibelios, eso no es su función, pero sí tiene que entender por qué es tan importante. Las autoridades sí que usan estos aparatos para asegurarse de que los locales cumplen la ley, porque el ruido excesivo es un problema de salud pública.
Y esto es lo que persigue la famosa Ley del Ruido del 2003. Su objetivo, y esto también es clave para el examen, no es solo que se baje la música, va mucho más allá. Es prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica. ¿Para qué? Pues para evitar daños a la salud de las personas, a los bienes y al medio ambiente. Esa es la razón de ser de toda la normativa. Y para que nos hagamos una idea, para que no sea solo un número abstracto, 65 decibelios. Ese puede ser el límite máximo de ruido en una zona residencial durante el día. Superar eso de forma constante no es una tontería, implica sanciones para el local. Y por eso es tan importante que el controlador ayude a mantener el orden en la puerta, en la cola, en las salidas, para no contribuir a ese ruido. Venga, recta final. Vamos con el repaso definitivo, con lo esencial, con lo que hay que llevar grabado a fuego para el examen. Vamos a grabar esto en la memoria. 3 leyes clave. La del 97, que nos dice por qué se regula el ocio, por su crecimiento imparable. El decreto de 2008, que es nuestro manual, define quiénes somos y qué hacemos. Y la ley del ruido de 2003, que nos recuerda nuestra responsabilidad con el entorno. Cada una tiene su porqué. Segundo punto clave, el deber fundamental. ¿Cuál es? Admisión y control de acceso. Repito, admisión y control, no seguridad. El trabajo es gestionar quién entra, cómo entra y asegurarse de que no se supera el aforo, de que se cumple la edad y de que las entradas son correctas. Esa es la esencia pura. Tercero, y esto es la regla de oro, el artículo 5.2. Hay que tatuárselo. En ningún caso se pueden asumir funciones de seguridad. Es la línea que nos separa de la ilegalidad y que define nuestro perfil profesional. Jamás la crucemos. Y por último, el cuarto punto. La responsabilidad ambiental. No estamos en una burbuja. Nuestro trabajo en la puerta, gestionando las colas, asegurando que las salidas y entradas sean fluidas y ordenadas, ayuda directamente a no molestar, a no generar ruido. Somos parte de la solución para una buena convivencia. Y con esto cerramos el círculo. El trabajo de controlador de accesos es mucho más que estar de pie en una puerta. Es ser el garante de un equilibrio muy frágil. Así que la pregunta final es, ¿estamos listos para ser ese punto de equilibrio entre el entretenimiento y la seguridad? Esa es la verdadera responsabilidad. Mucho ánimo con el estudio.